¿Qué has hecho con tu familia? ¿Qué hiciste con tu juventud? ¿Qué has hecho con la palabra que te he dado? ¿Lo has guardado en un rincón, en un cajón? ¿O lo has puesto por obra? ¿Qué has hecho con el santo nombre del Hijo de Dios? ¿Lo has pisoteado o lo has honrado? ¿Qué has hecho con mi santa palabra? ¿Lo has desechado o lo has puesto por obra? ¿Qué has hecho con mi Santo Espíritu que te envié? ¿Lo has contristado? ¿Le contristaste? ¿Le resististe? ¿O verdaderamente has obedecido? ¿Qué has hecho? Tienes que saber que pronto vas a tener que rendirle cuentas, que vas a estar delante del Señor para rendirle cuentas de todo lo que has hecho en este mundo. Y espero que no sea para condenación, sino sea para salvación, que estés delante de Dios y Él te diga: en lo poco has sido fiel, te has esforzado, has peleado la batalla, has limpiado tu vestidura, entra en tu gozo de tu Señor, vivirás conmigo para siempre. Pronto vas a tener que rendir cuentas, y espero que nunca te diga: apártate de mí, hacedor de maldad. Sabías mi palabra y lo desechaste. Sabías mi palabra y tapaste tus oídos. Sabía mi palabra y endureciste tu corazón. Sabías que te he llamado para predicar mi palabra y te has dormido y fuiste cobarde, cobarde para esconderte cuando yo te llamaba de tu nombre, cuando te llamaba de tu nombre para que vengas a mí, pero tú te escondiste. Vas a tener que rendir cuentas. Espero que cuando rindas cuentas sea para que tengas tu corona, que cuando rindas cuenta a Dios, que el Señor te diga: tu corona es para ti. Aunque te botaron de tu casa, pero estuviste firme, nunca me negaste, ni en tu colegio, ni cuando te insultaron. Tú dijiste: voy a estar con Dios, no me voy a apartar. Aunque esté enfermo, voy a seguir adelante. Vas a tener que rendir cuentas al Señor, hermano, pero que aquel día el Señor te diga: tu corona es para ti, la corona de gloria, la corona es para ti. Que cuando rindas cuentas a Dios, Él te diga: buen siervo fiel, tu corona es para ti. Vas a vivir por la eternidad con el Señor. Tienes que saber que no eres como cualquiera, como cualquier mujer de este mundo. Las mujeres, escúchame hermanita, las mujeres de este mundo pueden caminar como quieran, pero tú no puedes caminar como quieras. Eres hija de Dios, en el libro de la vida está tu nombre. No puedes hacer lo que quieras, no puedes caminar como quieras, porque un día vas a rendir cuentas, bendito Rey. El pensar, pero que dice la Biblia, que se alegren, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El día que estés delante de Dios, no podrás levantar tu cabeza, tu mirada, porque es así, te explicaré. Su trono es lleno de gloria, de resplandor. Nadie puede mirarlo, nadie puede mirarlo. Estaremos delante de Dios así inclinados, y cuando Él nos apruebe, nos va a limpiar todo. Verdaderamente va a secar nuestras lágrimas. Pero en el juicio ante el trono blanco, delante de todos Él te negará.
La gente va a decir ese momento: pero yo cantaba, pero yo te alababa, en tu nombre echaba fuera demonios. No te conozco. Delante de todos Dios va a negar a esas personas que han desechado su palabra.